Bien, entonces los métodos de arranque son estos que tenemos acá, ¿verdad? Acá tenemos todos los métodos de arranque posibles. ¿Estamos? Son 8 los métodos de arranque posibles. Entonces vamos a ir viendo uno por uno y vamos a centrar la atención en aquellos métodos de arranque que son los más utilizados, ¿sí? Los métodos que son poco utilizados, bueno, sí, los vamos a ver porque están, existen, hay que verlos, pero siempre tenemos que centrarnos nosotros en lo que se aplica, ¿no es cierto? Tiene sentido que nos pongamos a perder tanto tiempo en algún método que realmente no se utiliza, ¿eh? Pero bueno, están todos desarrollados. Bueno, el arranque directo de la red, ¿sí? Arranque directo de la red es cuando directamente el motor, ¿sí? Se conecta directamente a la red, por ejemplo, a través de un contactor de arranque, ¿sí? Recordemos que los contactores son los elementos de maniobra por excelencia para los motores eléctricos, ¿verdad? Todo motor eléctrico debe arrancar a través de un contactor. Bueno, ya vamos a ir viendo algunos ejemplitos, ¿sí? Algunos circuitos también vamos a ir viendo para que se vayan introduciendo un poquito en ver qué es lo que es un circuito de comando, un circuito de potencia, ¿sí? Todo eso después les sirve mucho para la parte de automatización y control automático, ¿sí? Bueno, entonces este arranque directo de la red es válido para motores pequeños, ¿sí? ¿Por qué motivo es válido solamente para motores pequeños? Bueno, porque cuando ya un motor, ¿sí? De una potencia considerable, si lo queremos hacer arrancar directamente y en el momento del arranque va a consumir mucha corriente de la red. Entonces, ¿qué efecto produce eso? Y produce, ¿no es cierto?, una gran caída de tensión en el momento que arranca el motor, y esa gran caída de tensión que tenemos en esa red, ¿no es cierto?, afecta a todos los demás elementos eléctricos que están conectados. Entonces, hay que tratar de evitar, ¿verdad? Eso hay que tratar de evitarlo. Bueno, entonces por eso que es solamente válido para motores pequeños, ya los vamos a analizar. Es un método muy utilizado para motorcitos chicos, de baja potencia, ¿sí? Motorcitos de hasta 5, 7 caballos vapor, 7 CV, HP, 5, ¿sí? Inclusive en esos valores ya hay métodos de arranque también, ¿verdad? Pues bueno, para que ustedes se den una idea, ¿sí? 2, 3, 4 HP o CV, bueno, se puede llegar a hacer arrancar en forma directa. Bueno, arranque mediante inserción de resistencias en el rotor. Bueno, esto lógicamente que es un método de arranque que solamente está limitado para motores de rotor bobinado. Claro, porque si yo tengo que agregar o insertar resistencias en el rotor y el rotor debe estar conectado hacia el exterior del motor y eso lo logramos únicamente con el motor de rotor bobinado, ¿no es cierto? Y anillos rosantes. Arranque con resistencias en el estator. Bueno, este es un procedimiento que se puede aplicar a cualquier tipo de motor, pero es un procedimiento de arranque poco utilizado, ¿sí? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque es un método de arranque, es un método de arranque de bajo rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Y porque lo único que se hace es colocar resistencias en el estator para que produzca una caída de tensión en el motor. Entonces el motor en el momento del arranque recibe una tensión menor a la tensión nominal, ¿verdad? Debido a esas resistencias que se han colocado. Entonces, es por eso que es un método poco empleado, es un método de bajo rendimiento. Arranque con jaulas especiales, bueno, es un método también que jaulas especiales, el motor ya viene fabricado, el motor ya viene construido. ¿Cuáles son jaulas especiales? Y doble jaula de ardilla, ¿sí?
rotor con doble jaula de ardilla y rotor de ranuras profundas, ¿sí? Son las dos jaulas especiales con las que se fabrican los motores asincrónicos jaula de ardilla. Bueno, de arrollamientos divididos también es otro tipo de motor que ya tiene que venir construido, que lo que tienen, y en el estator tiene los arrollamientos del estator están repetidos, digamos. O sea que es como que es un motor, ¿verdad? Un motor que tiene dos arrollamientos, un doble arrollamiento en el estator, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Arranca a través de primero a través de un juego de arrollamiento, y una vez que arrancó se conecta el otro juego de arrollamiento. Ya lo vamos a analizar. Arranque estrella triángulo, bueno, este es el método más barato y utilizado. Este es un método que un arranque estrella triángulo, bueno, se encuentra por todos lados, hay arranques de estrella triángulo. Se utiliza para motores de potencias medias, ¿sí? De, digamos, bajas potencias y potencias medias. Un motor de 7 caballos, 7 HP, 5 HP, 10 HP, de ahí en adelante, ya se puede utilizar un tipo de arranque de este tipo, ¿sí? Es muy barato, es un método de arranque económico, solamente con 3 contactores y con tres contactores y un temporizador, un relé temporizador, ¿sí? Se arma el estrella triángulo, ya les voy a mostrar, ahí hay varias figuras. Arranque con autotransformador, bueno, este es un método de arranque también a tensión reducida, ¿sí? Es un método de arranque a tensión reducida, en donde en el momento del arranque se le disminuye la tensión por debajo del valor nominal a través de un autotransformador, ¿eh? Esto ya cuando vimos autotransformadores, ¿sí? Son autotransformadores especiales para arranques de motores, ¿verdad? Así que, bueno, es muy utilizado. No, esto no es utilizado. Hoy día en la actualidad sería una locura querer comprar un autotransformador para hacer arrancar un motor. ¿Me explico? Vamos a comprar una máquina eléctrica para hacer arrancar otra máquina eléctrica, ¿verdad? Sería muy, muy costoso. Y bueno, y entonces por eso que es un método que en la actualidad no se utiliza. Antiguamente sí se podía llegar a utilizar porque no estaban desarrollados la parte de electrónica, ¿verdad? La electrónica de potencia. Entonces, bueno, por ahí habían situaciones en que ameritaba utilizar un autotransformador para hacer arrancar el motor, ¿eh? Y por último, arranque con arrancadores estáticos mediante un equipo electrónico. Bueno, esto es lo que más se utiliza hoy en día, junto con el estrella triángulo, son los dos métodos de arranque. Y bueno, el arranque directo para los motores chicos son los métodos de arranque que más se utilizan en la actualidad, ¿sí? Este es un aparatito electrónico que ya lo vamos a ver, que lo que hace también es modificarle la tensión y la corriente al motor en forma electrónica, ¿sí? A través de tiristones, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo les voy a explicar un poquito la parte de electrónica como para que la entendamos simplemente, ¿sí? Eso corresponde a electrónica industrial. Pero bueno, como para que tengamos una idea cómo produce esa variación de tensión este aparato. Bueno, estos son los 8 métodos de arranque. Vamos a comenzar a desarrollar. Acá tenemos el arranque directo. Y acá vamos a ir viendo e interpretando, porque esto es interesante que ustedes ya se vayan viendo y vayan conociendo este tipo de circuitos, ¿sí? Son circuitos muy básicos, muy elementales, ¿verdad? En donde acá tenemos el circuito que denominamos circuito de potencia, que es donde tenemos las 3 fases que alimentan al motor.
Entonces, en este circuito de potencia, ¿sí? Tenemos que colocar los elementos de maniobra y de protección. Siempre todo, sabemos que cualquier instalación eléctrica, cualquier artefacto eléctrico, en este caso el motor, debe tener sus propias protecciones, lógicamente aparte de las protecciones que debe tener la red que alimenta al motor. ¿Estamos? Entonces esto que nosotros vemos acá corresponde a los elementos de comando y de protección del motor. ¿Eh? Lo que es instalación eléctrica, red eléctrica, va por otro lado, ¿sí? También la red eléctrica, la instalación, debe tener su correspondiente disjuntor diferencial y debe tener su correspondiente llave termomagnética, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos el circuito y acá tenemos los elementos físicos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, este es un seccionador fusible, ¿verdad? Es un seccionador fusible. Este me va a permitir abrir el circuito, ¿verdad? Si tenemos que hacer algo en el motor, se quemó el contactor, hay que cambiarlo. Bueno, acá con este seccionador abrimos el circuito, cambiamos el contactor, ¿verdad? Y bueno, todo sigue funcionando, pero aparte de eso tiene fusible. Entonces estos fusibles protegen al motor de los cortocircuitos. ¿Eh? Bueno, acá tenemos el contactor. Estos contactores tienen contactos principales y tienen contactos auxiliares. ¿Eh? Acá vemos estos tres, serían los tres contactos principales, que es donde circula la corriente, ¿no es cierto?, hacia el motor. Esos contactos principales están preparados para que resistan la corriente, ¿no es cierto?, que circula hacia el motor. ¿Eh? Bueno, y después aparte tiene contactos auxiliares. Los contactos auxiliares se utilizan, por ejemplo, para hacer enclavamientos, por ejemplo, para hacer señalización a través de luces, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, acá si miramos este contactor es un contactor en donde tenemos, acá tenemos, ven, los tornillitos, ahí es donde se conectan, ahí. Acá es donde tenemos las conexiones, ahí adentro, acá se conectan los tres cables que entran, que salen acá del seccionador, llegan acá y luego acá salen, los tres salen de ahí. Estos tornillitos son los que los prensacables. Y vemos cuatro acá. Este que vemos acá, este sería un contacto auxiliar. ¿Estamos? Un contacto auxiliar. Normalmente los contactos principales vienen identificados como L1, L2 y L3, ¿sí? Entonces, todo lo que sea L1, L2, L3 son, son contactos principales. Cuidado, no confundir, porque si conectamos una de las fases y vamos y lo conectamos acá en el contacto auxiliar, que en este caso también es un contacto normal abierto, y lo que va a pasar que cuando circule la corriente a través de ese contacto, la corriente, más que todo la corriente de arranque del motor, va a fundir los contactos y ese contactor, listo, ya no sirve más. Entonces, hay que tener mucha precaución de conectar correctamente, ¿no es cierto?, lo que es circuito de potencia, ¿verdad? Y lo que es circuito de comando, los contactos principales y contactos auxiliares. Porque lógicamente la corriente que circula a través, supongamos que este es un motor de un motor, supongamos, de 10 HP o de 10 CV, ¿verdad? Más o menos la corriente nominal, para que ustedes tengan una idea de cómo sacar las corrientes nominales rápidamente, la corriente nominal que consume el motor es 1,5 veces, aproximadamente 1,5 veces, el valor de la potencia expresado en HP o CV. O sea que si yo estoy hablando de un motor de 10 HP o 10 CV, recordemos que hay poca diferencia entre el HP y el CV, ¿no es cierto? Un
CB son 746 watts. Perdón, 736 watts, eso es un CB. Un HP son 746 watts, ¿sí? O sea que se dan cuenta que la diferencia es pequeña, ¿verdad? Bueno, entonces, un motor de 10 HP o de 10 CB va a tener un consumo de corriente nominal de aproximadamente 15 amperes. ¿Ah? Puede estar alrededor entre 14 y 15 amperes. ¿Ah? Bueno, 1,5 de la potencia, eso nos va a dar aproximadamente, para que tengamos una idea, el valor de la corriente nominal. Bueno, y en el momento del arranque, ya vimos que puede variar entre 4 y 8 veces la corriente nominal, o entre 4 y 9 veces, más o menos. Supongamos un término medio, 6 veces el valor de la corriente nominal. O sea que en el momento del arranque, si este motor se lo conecta directamente, fíjense que va a estar consumiendo, ¿sí?, 15 amperes o 6, o sea, 90 amperes. En el momento del arranque, toma de la red una corriente de 90 amperes. Entonces se dan cuenta que esa es una corriente muy grande, es una corriente que produce una gran caída de tensión en esa red. Entonces, bueno, hay que limitar esa corriente en ese momento del arranque, ¿ya? Bueno, entonces, por eso, fíjense, el contactor, supongamos que este hubiese sido un método de arranque directo, el contactor va a soportar la corriente de arranque, siempre. El contactor se selecciona a través de dos formas, una a través de la potencia del motor y otra a través de la corriente nominal del motor. ¿Sí? Se puede seleccionar de una manera o de la otra. Entonces, el contactor seleccionado soporta la corriente en el momento del arranque. ¿Pero cuáles contactos? Los contactos principales. Estos tres que tenemos acá, estos tres son contactos principales, ¿sí? Este que tenemos acá a la derecha, ese es el contacto auxiliar. Siempre van de izquierda hacia la derecha los contactos principales. Si vamos y conectamos una fase acá al contacto auxiliar, bueno, el contacto auxiliar no va a soportar esa corriente. ¿Por qué? Y porque el contacto auxiliar viene preparado para soportar la corriente que alimenta la bobina del contactor. ¿Sí? A través del contacto auxiliar vamos a alimentar la bobinita del contactor. Y una bobina de un contactor, una bobina que trabaje con 220 voltios y a lo mejor consume 500 miliamperes, medio ampere, ¿sí? Para que tengamos una idea, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que esa corriente es una corriente sumamente baja y entonces los contactos son contactos totalmente distintos. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces tenemos seccionador fusible, acá tenemos contactor y acá tenemos relé térmico. El relé térmico, a través ahí de esos, ¿sí?, esos alambres rígidos que tiene ahí, se conecta acá en el contactor, ¿no? Va rígidamente unido al contactor, o sea que pareciera que contactor y relé térmico pareciera que fuese una sola unidad, pero no, el relé térmico se conecta en el contactor. ¿Eh? Bueno, el relé térmico, ¿qué es lo que hace? Y su nombre lo indica, es una protección térmica. La protección térmica es una protección para elevación de la corriente en forma gradual. Cuando el motor empieza a consumir más corriente, pero una corriente, por ejemplo, a que la máquina conducida sufre algún desperfecto y se produce o se empieza a poner más pesada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Recordemos que el motor curva par velocidad, recordemos que el punto de trabajo que me da la potencia nominal del motor está aproximadamente entre un 40 y un 50% del valor del par máximo. O sea que el motor siempre va, ante un aumento del par resistente, el motor responde
con un aumento en el par motor, y esto hace que consuma mayor cantidad de corriente, ¿verdad? Bueno, el relé térmico va a proteger al motor de esa sobrecarga o sobreintensidad. El fusible, como todos saben, el fusible va a proteger al motor de un cortocircuito. Cortocircuito, se quema un fusible, un aumento gradual de la corriente lo detecta el relé térmico debido a que esto trabaja a través de pares bimetálicos, ¿sí? Pares bimetálicos en donde a medida que aumenta la corriente, aumenta la cantidad de calor que se genera y el par bimetálico se va curvando, accionando sobre un sistema de palanca que termina desconectando al relé térmico, ¿eh? Bueno, acá tenemos los elementos, acá tenemos la bornera. Las borneras normalmente, acá tenemos una bornera de arranque y parada con una luz. Esta luz que está acá, una lamparita indicadora que si el motor está en funcionamiento o no, ¿sí? Las borneras también vienen ya estandarizadas. El botón de arranque es color verde o color negro y el botón de parada es color rojo. Los botones de arranque son contactos normalmente abiertos, los de parada son contactos normalmente cerrados, ¿eh? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Seccionador, tenemos contactor, ahí tenemos la representación del relé térmico. Y ahora nos vamos al circuito de comando. El circuito de comando es aquel circuito que nos va a alimentar la bobina del contactor, ¿eh? Este contactor puede venir con bobinas que trabajan con distintas tensiones, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un diagramita unifilar. Supongamos que acá tenemos indicada una de las fases y acá tenemos indicada otra de las fases, ¿sí? Esta es la fase R y esta otra es la fase S. Por lo tanto, esta es una bobina que va a trabajar con 380 voltios de corriente alterna. Pero también podemos imaginarnos o suponer que acá tengo una fase y acá abajo tengo el neutro. Entonces ahora estamos hablando de una bobina del contactor que trabaja con 220 voltios de corriente alterna. Pero también me puedo imaginar que acá tengo un positivo de una fuente de corriente continua, acá tengo el negativo o masa de la fuente de corriente continua y es una fuente de 24 voltios. Entonces esta sería una bobinita que trabaja con 24 voltios de corriente continua. ¿Estamos? Bien. O sea que existen distintas versiones de bobinas, ¿verdad? Bobinas que trabajan con corriente alterna, bobinas que trabajan con corriente continua, ¿eh? Bueno, entonces acá tenemos la representación en el circuito, en este circuito, ¿no es cierto?, de comando. También debemos colocar un fusible. Ojo, va a ser un fusible que, bueno, puede venir en este aparato o no, ¿verdad? Estos tres fusibles que tenemos acá son fusibles que la corriente que soportan estos fusibles va a ser distinta a la corriente que soporta este otro. Lo mismo que hablaba recién para los contactos principales o contactos auxiliares del contactor. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos el relé térmico. Este sería la representación del contacto interno normal cerrado. Este tiene un contacto interno que es normal cerrado, ¿verdad? Y se conecta acá en el circuito de comando, ¿verdad? Circuito de comando. Acá tengo el pulsador de parada normal cerrado, sería el rojo. Acá tengo el pulsador de marcha, color gris o negro que aparece ahí, color verde también normalmente. Acá tengo el contacto auxiliar del contactor, este contactito auxiliar que tengo ahí, puesto en paralelo con el pulsador de marcha, y acá tengo la bobina del contactor. Por lo tanto, fíjense que
Esto lógicamente acá va a estar cerrado permanentemente, ¿verdad? Este fusible me está protegiendo ante un cortocircuito que yo pueda tener en este circuito. ¿Ah? Entonces este es un contacto normal cerrado, si no hay ningún problema va a permanecer cerrado. Este si no lo aprieto va a permanecer cerrado. Este si no lo aprieto va a estar abierto, por lo tanto ahora estamos en la situación de que el motor está detenido. ¿Qué es lo que sucede cuando accionamos el pulsador de marcha? Y bueno, cuando accionamos el pulsador de marcha, lo que va a suceder, ¿verdad? Acá está el motor parado, volvemos a lo mismo, ¿sí? Acá tenemos el mismo circuito de recién, acá tenemos el mismo circuito de comando, en donde ahí tenemos una lamparita indicadora que está puesta en paralelo con la bobina del contactor. O sea que estas dos trabajan con la misma tensión. Entonces el motor está parado. En el momento que nosotros cerramos el pulsador de marcha, en ese momento cerramos acá el circuito. Fíjense, la corriente va a circular. Acá, por ejemplo, estamos suponiendo, ven, fase y neutro. Estamos suponiendo que esta bobina es una bobina que trabaja con 220 voltios, ¿verdad? Cerramos acá, apretamos el pulsador normal abierto de la botonera, cierro el circuito. Entonces la corriente ahora circula por acá hasta la bobina del contactor. Una vez que se acciona la bobina del contactor, los contactos de ese contactor se cierran. O sea, esto actúan en conjunto. Estos tres contactos, perdón, acá están cerrados ahí, estos tres contactos y este, que es el contacto auxiliar, están todos sobre el mismo portacontacto. Entonces al cerrar, cierran estos tres y también cierra este. Entonces, ¿verdad? El motor arrancó, ¿verdad? Y la luz se encendió. Pero yo este es un pulsador, lo acciono y lo suelto. ¿Qué pasa cuando lo suelto? Bueno, en el momento que lo soltemos, acá lo tenemos ahora, acá lo hemos soltado, ¿ven? Se abrió el circuito acá. Pero ¿qué pasa ahí? Ahora la corriente sigue alimentando la bobina del contactor y la lamparita a través del contacto auxiliar normal abierto del contactor que se cerró. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos que el motor sigue funcionando por más que nosotros hayamos soltado ese pulsador de marcha. ¿Ah? Bueno, muy bien. Cuando queremos detenerlo, lo que tenemos que hacer es accionar el rojo, el pulsador de parada, abrimos el circuito, le quito la alimentación a la bobina. Si le quito la alimentación a la bobina, los tres contactos principales y el contacto auxiliar se van a abrir, ¿verdad? Tiene un resorte el contactor que lo vuelve a la posición, ¿no es cierto?, de reposo. La posición de reposo son los contactos principales abiertos y contactos auxiliares, pueden haber contactos auxiliares normalmente abiertos y también puede tener normalmente cerrado. ¿Ah? Bueno, esto sería la interpretación de un arranque directo. Acá hemos analizado, ¿sí? Circuito de potencia, circuito de comando. Bueno, esto es importante que se vayan familiarizando con toda esta simbología y con todo esto porque es algo que luego lo van a utilizar y lo van a utilizar en automatización. ¿Ah? Bueno, vamos ahora a ver qué pasa con la corriente y qué pasa con el par, ¿sí? Ahora vamos a analizar en todos los métodos, vamos a ir analizando qué es lo que sucede con la corriente cuando el motor arranca y qué es lo que sucede con el par motor. Bueno, vamos a suponer ahora, y esto lo vamos a tomar como referencia, todos los análisis que vamos a hacer de todos los métodos de arranque van a estar comparados con respecto al arranque directo. ¿Qué es lo que suponemos acá? Bueno, suponemos que en el momento del arranque, ven acá I sobre I nominal.
quiere decir que estamos comparando la corriente de arranque I con respecto a la corriente nominal. Y estamos diciendo que en el momento del arranque, acá en este eje, I sobre I nominal, en este otro eje, N sobre NS, número de revoluciones del motor, N, dividido en número de revoluciones del campo magnético rodante, velocidad de sincronismo. ¿Está? Estamos, o sea que estamos expresando estas gráficas en valores relativos, ¿verdad? Estamos tomando el valor absoluto de la corriente o el número de revoluciones absoluto del rotor. Entonces esto nos ayuda a interpretar y a comparar, ¿verdad?, los distintos métodos de arranque. Entonces, ¿qué hemos supuesto? Y hemos supuesto que la corriente en el momento del arranque es 6 veces el valor de la corriente nominal. Entonces, en el motor, a la medida que arranca, es decir, en el momento del primer impulso del arranque, tengo 6 veces el valor de la corriente nominal. A medida que va tomando el número de revoluciones, va aumentando el número de revoluciones, la corriente va bajando, va disminuyendo. No va a llegar, lógicamente, hasta 1, porque acá tendríamos la velocidad de sincronismo, ¿verdad? No va a llegar hasta ahí. ¿Hasta dónde va a llegar? Y si el motor está trabajando a plena carga, va a llegar hasta acá, hasta 1, que es el valor de la corriente nominal. ¿Ah? Bueno, entonces ahí tenemos la representación y acá tenemos el par. Curva par velocidad. Ahí tenemos la curva par velocidad. Entonces estamos suponiendo nosotros que el par de arranque, en este caso para este tipo de motor, es 1,5 veces el valor del par nominal. ¿Ven? Acá tengo el par tau en función del par nominal también. Entonces el par de arranque, acá en el momento del arranque, es 1,5 veces el valor del par nominal. 1, o sea que el motor, cuando esté trabajando a plena carga, ¿no es cierto?, va a estar trabajando en la curva par velocidad en ese punto que yo estoy indicando. ¿Eh? Acá hemos tomado un par resistente cualquiera, ¿verdad? Un par resistente cualquiera. No hemos indicado un par resistente que me dé el par nominal, sino esta curva tendría que haber cruzado por acá, ¿no es cierto? Bien, esta es la interpretación que nosotros tenemos. Entonces, en el arranque directo, acá tenemos las características del resumen. La corriente de arranque de 4 a 8 veces la corriente nominal. Está bien, 4 a 8 o 4 a 9, dependiendo del tipo de motor, pero esto es algo normal. De 4 a 8 veces, un valor normal de corriente de arranque 6 veces. ¿Sí? Ese es un valor normal. Bien, el par de arranque puede variar de 0,5 a 1,5 veces el par nominal. Todo esto depende del tipo de motor, ¿verdad? Todo esto depende de las características del motor. Nos dice que las características de un motor de 3 bornes, para pequeña y media potencia, bueno, acá es más pequeña que media, pequeña potencia. El arranque es en carga, el motor está cargado y es decir, está con la máquina conducida conectada. Entonces, por eso es arranque en carga, punta de corriente y caídas de tensiones elevadas. Por eso que se puede aplicar solamente para motores de baja potencia, más que todo, ¿sí? Sin ajuste de parámetros, esto está indicando que no es algo programable, ¿verdad? Este es un método de arranque que, por ejemplo, un arranque con ajuste de parámetros sería el arranque suave, ¿verdad? El arranque suave, el arranque electrónico o arranque suave, ese sí es programable, ¿verdad? Acá no, directamente ya hemos visto de qué se trata. ¿Ah? Bueno, estas son las características del arranque directo. Vamos ahora al otro, motor con arrollamientos divididos. Este es un método de arranque muy particular. El motor ya tiene que estar construido, no es algo que nosotros lo podemos aplicar, lo podemos hacer, no, el motor ya viene construido para que arranque de esta forma. ¿Es algo común encontrar esto? No, no es algo común, ¿verdad? No es algo común, pero bueno, lo tenemos que estudiar. Acá tenemos el estator, ven, acá tenemos el estator constituido por
dos juegos de arrollamiento en estrella, trifásicos en estrella. Entonces, en el momento del arranque, ¿qué es lo que se hace? Y se arranca con un juego de arrollamiento. El otro no está conectado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá ven, hacemos la comparación con el de arranque directo. Arranque directo teníamos 6 veces el valor de la corriente nominal. Entonces, ahora si yo tengo dos juegos de bobinados trifásicos exactamente iguales y yo estoy haciendo arrancar con uno, en vez de tener las 6 veces el valor de la corriente, en el momento del arranque voy a tener 3 veces, porque estoy haciendo arrancar, ¿no es cierto?, con un semimotor. Entonces ahí arranca, hemos limitado la corriente, entonces esto ya es un motor que ya es para más potencia, ¿verdad? Es un motor ya de potencias medias. La corriente va cayendo, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que sucede cuando está aproximadamente alrededor de un 80% del número de revoluciones nominales? Ahí se conecta la otra parte de los bobinados. Entonces queda trabajando, ¿no es cierto?, con los arrollamientos en paralelo, ¿verdad? En paralelo. Entonces, ¿todo esto cómo se hace? Y se hace a través de contactores, ¿verdad? Se hace un accionamiento que funciona en forma automática. Lo único que nosotros hacemos es apretar el pulsador de arranque. Entonces, a través de un contactor, ¿verdad? A través de un contactor se conecta el primer bobinado trifásico, o sea, el primer semimotor, podemos decir, y luego a través de un relé temporizador, a través de un determinado tiempo, cuánto aproximadamente alrededor de los 10 segundos, un poco más, un poco menos, pero para que tengan una idea, ¿sí? El relé temporizador le manda la señal a la bobina del segundo contactor que me conecta al otro bobinado. Entonces ahora quedan los dos bobinados trabajando en paralelo, ¿verdad? Esto quedaría así. Nosotros, una vez que esto ya quedan los dos trabajando, esto me queda conectado a una fase, este me queda conectado a la otra fase y este me queda conectado a la otra fase. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando arrancó con un semimotor solamente, con un solo arrollamiento, estaba consumiendo la mitad de la corriente. Cuando se conectaron los dos, ahora absorbe la corriente nominal, ¿no? Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces qué es lo que sucede con el par. Bueno, ahí tenemos representado también, ven, ahí tenemos el par que teníamos recién, para arranque directo era 1,5 veces. Ahora vamos a tener la mitad del par. Ahí tenemos la curva par velocidad, venimos por esta curvita y luego cuando se conecta, ¿verdad? Del otro, ahí conectamos con la otra curva par velocidad. ¿Está? Lo mismo acá con la corriente, ¿ven? Va cayendo y ahí se produce la conexión de la otra parte del arrollamiento, entonces ahí pasamos a esta curva. Bueno, acá esto está exagerado, estos picos hay que tratar de evitarlos, porque imagínense qué es lo que significa este pico, si pasamos de este valor de par a este otro valor de par, ¿sí? Que es un aumento brusco, un aumento grande, eso significa un golpe mecánico, ¿verdad? Un golpe sobre el motor y sobre la máquina, fundamentalmente, ¿estamos? Entonces eso hay que tratar que esos golpes, esos picos no sean bruscos, no sean elevados. Esto está mejor graficado en donde el pico de corriente que vamos a tener no debe superar el valor de la corriente que teníamos en el momento del arranque. Es por eso que el agregado, la conexión de esa otra parte del bobinado se hace aproximadamente alrededor de un 80% del número de revoluciones nominales, ¿verdad? Porque se imaginan ustedes que si lo hacemos alrededor del 20% del número de revoluciones nominales, estaríamos acá, estaríamos bajando acá, y ahora conectamos
el otro semimotor. Pasamos de este valor de corriente a este valor acá arriba. Y para eso hubiésemos hecho un arranque directo, directamente nos conectábamos directamente a la red, ¿se entiende? Recordemos que siempre lo que queremos limitar es el valor de la corriente de arranque y hay que tener mucho cuidado con todos estos métodos. ¿Por qué motivo? Bueno, porque está bien, reducimos la corriente de arranque, pero ojo, también estamos reduciendo el par de arranque. Entonces hay que tener cuidado que el par resistente siempre en el momento del arranque tiene que estar por debajo, ¿verdad?, del par de arranque. ¿Ya? Bueno, este sería el otro tipo de arranque. No es muy común, ¿verdad? No es muy común. Y ahora vamos a la conmutación estrella-triángulo. Este sí, acá nos vamos a detener un poco más de tiempo, lo vamos a analizar en más detalle. Porque, bueno, esto es muy común. El método de arranque, el estrella-triángulo, es un método muy común. Se utiliza para motores de potencias medias, ¿verdad? Y vamos a ver qué tipo de motores, que tiene que figurar en la chapa característica con respecto a la tensión. Esto es muy importante. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque hay que tener cuidado que no se puede aplicar a cualquier tipo de motor. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir la chapa característica. Bueno, acá tenemos otra vez la comparación. Teníamos arranque directo 6 veces el valor de la corriente nominal. Cuando lo arrancamos ahora a través del método estrella-triángulo, este método ¿en qué consiste? Bueno, fundamentalmente la palabra lo dice, ¿verdad? Estrella, triángulo, y lo vamos a hacer arrancar en estrella y luego lo vamos a pasar a conexión triángulo. ¿Estamos? Entonces, ahora tenemos que analizar y tenemos que hacer un estudio de lo que es la conexión estrella y la conexión triángulo. Y vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación entre la corriente de línea en estrella y la corriente de línea en triángulo. Es decir, la corriente que el motor absorbe de la red cuando está conectado en estrella y luego cuando se conecta en triángulo. Vamos a ver qué pasa con la corriente y también vamos a ver qué es lo que pasa con el par motor. ¿Ah? Bueno, para eso nosotros si tomamos acá estamos en la conexión estrella, ¿ven? Está ahí de línea de estrella. Y la I de línea de estrella, si yo me voy a la conexión estrella, vamos a tener que va a ser la corriente de línea, la corriente de extensión sobre impedancia, ¿verdad? Impedancia de fase. A ver, estaríamos analizando una conexión estrella como esta que tenemos acá, ¿verdad? Esta, tomemos una sola estrella, porque es un motor de una sola estrella. Entonces, ¿verdad? Acá la corriente de línea, que es la corriente que viene por acá hacia el motor, y la corriente de fase, que es la que circula por la bobina, por ser conexión estrella, es la misma. Entonces, yo digo ahora que tensión, ¿verdad? Acá tenemos la corriente, va a ser tensión dividido impedancia. Pero la tensión es tensión de fase, ¿verdad? La corriente de línea igual a la corriente de fase, por lo tanto yo digo que va a ser tensión de fase dividido impedancia de fase. Bueno, la tensión de fase es tensión de línea dividido raíz de 3 porque es una conexión estrella. ¿Estamos? Entonces esto, tensión de línea dividido raíz de 3 es lo mismo si hubiese puesto tensión de fase dividido impedancia de fase. Está claro, ¿no? Ahora si me voy a la conexión en triángulo, la corriente de línea en triángulo no es igual a la corriente de fase, ¿verdad? La corriente de línea es igual a la corriente de fase multiplicado por raíz de 3. Entonces, fíjense en acá, si tomamos acá la tensión de línea, no miremos la raíz de 3. Digo tensión de línea o tensión de fase, es lo mismo, porque en la conexión triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Entonces yo digo tensión de línea
o tensión de fase, pues estamos expresando todo en función de la tensión de línea, por eso la puse. Tensión de línea o de fase dividido impedancia de fase, eso sería corriente de fase. Ah, pero yo estoy hablando de corriente de línea. ¿Qué es lo que hago? Y lo multiplico por raíz de 3, ¿ven? Multiplico por raíz de 3. Entonces ahora, de acuerdo a este análisis, hemos puesto todo en función de la tensión de línea porque las quiero simplificar. Se me van las dos tensiones de línea y se me van las dos impedancias de fase. ¿Y qué es lo que me queda en el numerador? Me queda 1 dividido raíz de 3. Y en el denominador, ¿qué es lo que me queda? Raíz de 3. Por lo tanto, me quedaría raíz de 3 por raíz de 3 en el denominador igual a 1/3. ¿Qué pasó con la corriente? Y la corriente en el momento del arranque se reduce a 1/3. O sea que si yo en el arranque directo tenía 6 veces el valor de la corriente nominal, ahora se va a reducir, ¿no es cierto?, a 1/3 de ese valor. 6 dividido 3 igual a 2. O sea que hemos reducido la corriente a 2 veces el valor de la corriente nominal. ¿Está claro esto, no? ¿Sí? Esto, 1/3 me está diciendo que la corriente se reduce a 1/3 del valor que hubiese tenido con arranque directo. Claro, arranque directo, ¿qué hubiese sido? Hubiese sido conectar acá al motor directamente en triángulo a la red, porque este motor, vuelvo a repetir, arranca en estrella, pero luego se debe conmutar a triángulo. Y si yo digo arranque directo, y el arranque directo en este motor lo debería haber conectado en triángulo. ¿Ah? Entonces la corriente se redujo a 2 veces el valor de la corriente nominal. Entonces ahora la corriente va cayendo por acá hasta aproximadamente un 80% del número de revoluciones nominales. Ahí se produce la conmutación de estrella a triángulo. Entonces ahora pasamos al triángulo que en este caso hubiese sido la conexión directa, ¿sí? Esto acá está exagerado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pico de corriente también no tiene que ser un pico grande. Hay que tratar, cuidado, hay que tratar de que no sea un pico grande, pero normalmente se siente, ¿eh? Se siente cuando se produce, se siente el golpecito en el motor cuando se produce la conmutación de estrella a triángulo. ¿Ah? Bueno, ¿y qué pasa con el par motor? Bueno, ahora analicemos acá el par motor. Acá tenemos el par en estrella, que dijimos que el par era directamente proporcional a la tensión al cuadrado. Entonces, si está conectado en estrella, va a ser directamente proporcional a la tensión y cada bobinado va a estar conectado a la tensión de fase, porque está en estrella. Tensión de fase al cuadrado. Tensión de fase al cuadrado es lo mismo que poner tensión de línea dividido raíz de 3, pero como está elevado al cuadrado, la tensión me queda tensión de línea al cuadrado dividido raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Entonces ahora, si yo digo, bueno, ¿y el par en triángulo cómo va a ser? Y el par en triángulo va a ser directamente proporcional a la tensión de fase al cuadrado. Pero la tensión de fase y la tensión de línea es igual en la conexión triángulo. O sea que fíjense en ustedes que si hacemos la comparación entre el par en estrella y el par en triángulo, va a ser igual a tensión de línea al cuadrado dividido 3 dividido tensión de línea al cuadrado. Se me van las dos tensiones de línea al cuadrado y me queda 1/3. O sea que la corriente se reduce a 1/3 del valor de la corriente de arranque y el par también se reduce a 1/3 del par de arranque. O sea que, ¿qué estamos diciendo? Y estamos diciendo que tanto la corriente como el par, ¿no es cierto?, se están reduciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dijimos, ven, la comparación, par de arranque 1,5 veces el valor del par nominal. Acá tengo el par de arranque. Bueno, ¿a dónde se va a reducir? Y 1,5 dividido 3 a 0,5. El par de arranque ahora lo voy a tener a la mitad del par nominal.
Cuidado con esto, ¿por qué? Porque y el par resistente debe quedar siempre por debajo del par de arranque, si no el motor no va a arrancar. Bueno, acá está la conmutación, acá tenemos, arrancó en estrella cuando llegó, ¿no es cierto?, a este punto o por encima del par resistente, siempre por encima del par resistente, ahí es donde se produjo la conmutación, pasó a esta otra curva y luego, bueno, irá a bajar hasta equilibrar acá el par resistente quedando funcionando en ese punto. ¿Estamos? Bueno, entonces la corriente de arranque ahora, ¿cómo se va a reducir? Y dependiendo del valor que teníamos en el valor inicial con respecto al arranque directo, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, por eso dice de 1,8 a 2,6 veces la corriente nominal. Bueno, en el ejemplo que venimos haciendo nosotros, teníamos 6 veces el valor de la corriente nominal, bajó a 2 veces el valor de la corriente nominal, ¿verdad? Bien, el par de arranque y el par de arranque va a ser 0,5, el par nominal, o sea que también se reduce 3 veces. Entonces, este es un método de arranque que se debe hacer arrancar el motor en vacío a un par resistente débil, bajo, porque si no, no va a arrancar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque no se puede aplicar en cualquier caso, ¿verdad? No se puede aplicar. Bueno, puntas de corriente y par elevada en el paso de estrella a triángulo, dice aparellaje con mantenimiento sin ajuste de parámetros. Esto aparellaje con mantenimiento, esto significa que acá, bueno, hay que hacer algún mantenimiento. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener algunos elementos más de los que teníamos recién. ¿Cómo hacemos esto? Y lo hacemos con 3 contactores. 3 contactores y un temporizador es lo que me es lo que me hace al arranque estrella triángulo. Acá está el motor, ahí tenemos un contactor de línea, un contactor de triángulo y un contactor de estrella, ¿verdad? Ahí tenemos los 3 contactores y vamos a necesitar un relé temporizador que va a aparecer en el circuito de comando. Este es el circuito de comando, este es el circuito de potencia, ¿verdad? Y esto que tenemos acá es el arranque estrella triángulo. Si uno quiere comprarlo, esto ya vienen armados. Y si no, se compran los 3 contactores, se compra el relé térmico, se compra el temporizador y se hace el cableado, ¿verdad? Pero bueno, ya esto, ya el fabricante de contactores ya lo vende armado. ¿Ven? Ahí tenemos los 3 contactores. Ahí tenemos el temporizador conectado al contactor de línea, ¿verdad? Y ahí tenemos el relé temporizador. Este es el relé temporizador. Acá tenemos la bornera. En esta bornera vamos a tener la alimentación trifásica, ¿verdad? Vamos a tener la alimentación trifásica y vamos a tener la alimentación de las bobinas de los contactores y también de la alimentación del temporizador. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos, acá tenemos otro tipo y acá tenemos otro tipo. Miren la curiosidad de este que tenemos acá a la derecha. Esto ya es más para, este es de menor potencia, este para un motor de más potencia y este un motor para más potencia. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy simple, con la sección de los cables, ¿ven? Como va creciendo la sección de los cables, lógicamente pues motor de mayor potencia. Pero miren un detalle acá, ven acá que hay este contactor que está acá, se ve más chiquito que estos dos. Bueno, porque este es el contactor de estrella, ven ahí los puentecitos ahí, ahí está el puente hecho del centro de la estrella, ¿verdad? El contactor de estrella, este es el contactor de triángulo y este es el contactor de línea. Siempre el relé térmico está en el contactor de línea, porque el contactor de línea va a ser el que va a estar funcionando permanentemente, ¿está? Va a estar funcionando permanentemente mientras el motor esté en marcha, ¿verdad? Los otros, el de estrella, se va a conectar en el momento del arranque
y aproximadamente a los 10 segundos se va a conectar el contactor, se desconecta el de estrella y se conecta el de triángulo. Esa es la secuencia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Veamos ahora, analicemos acá los circuitos. Esto es interesante también analizarlo, ¿verdad? Entonces, este es el contactor de línea, contactor de triángulo y contactor de estrella. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, acá tengo la alimentación, la corriente va a circular por acá hacia el motor, o sea que todo esto es la parte de entrada de corriente al motor. Entonces el motor, acá tengo yo la bornera, y en la bornera esto es como que estamos analizando, ¿se acuerdan cuando vimos la bornera, la conexión estrella o la conexión triángulo? Bueno, ahora en vez de poner las chapitas en la salida ahí de la bornera, nos vamos hasta el contactor. ¿Ven? Ahí tengo el contactor y ahí hago el centro de la estrella. O sea que esas chapitas que teníamos en forma horizontal las hemos sacado, ¿verdad? Ya no están las chapitas, no deben estar las chapitas, en la bornera tengo solamente los 6 tornillitos, y a esos tornillos voy a conectar, ¿verdad? Todo el circuito de potencia. Entonces acá tengo el contactor de estrella y acá tengo el contactor de triángulo, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, acá tenemos U, V y W, la entrada a la bornera del motor, y del otro lado está representado X y Z, que sería la parte de salida. Acá es donde, si yo quiero hacer el centro de la estrella, lo tendría que haber hecho acá, conectar estas tres, ¿no es cierto? Y recordemos que si acá tengo U, una punta del bobinado, la otra punta del bobinado va a estar en X. Si yo tengo una punta del bobinado en B, la otra va a estar en Y, W va a estar en Z, ¿sí? Bueno, acá se ha representado directamente sin tener en cuenta que los bobinados iban cruzados. ¿Se acuerdan que los bobinados iban cruzados, verdad? Bueno, nada más que acá se ha puesto de esta manera. Si queremos ver un circuito con los bobinados cruzados, acá lo tenemos, ¿ven? Acá lo tenemos. Acá, ¿ven? Acá está representado como 1, U2, ¿verdad? 1, U2, una bobina, V1, V2, W1, W2, y acá tenemos L1, L2, L3 en vez de RST. Esta es una nomenclatura americana, ¿verdad? La nomenclatura RST, WX, XYZ es una nomenclatura europea. Bueno, entonces no importa el tema de la nomenclatura, lo que nos interesa a nosotros es, ¿sí? Que, bueno, acá ven, acá sí están los arrollamientos, están representados en forma cruzada. Bueno, en este caso no se ha tenido en cuenta en esta representación, se los aclaro porque si no, por ahí no les van a cerrar algunas cosas, ¿sí? Bueno, lo importante es esto, miren, acá vengo en R, entré a este extremo del bobinado con R y ahora salgo acá con este bobinado. Hay que tener cuidado en la conexión, porque ahora esta X que vengo acá, debo tener cuidado de no llevarlo a R, porque si no, tendría en un extremo del bobinado R y en el otro extremo tendría R, por lo tanto, por ese bobinado no va a poder circular corriente porque no hay diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, hay que llevarlo a una de las otras dos fases. Entonces, en este caso se ha llevado a S. Lo mismo para el otro, el B, que está conectado a la entrada en S. Ahora la salida en I voy a tener que ir a T. Y por último, el W que está conectado en T, acá la salida Z va a ir a R. Entonces de esa manera nos aseguramos que va a haber diferencia de potencial en los extremos de cada una de las bobinas y el motor va a funcionar correctamente, ¿verdad? Porque, cuidado, esto vuelvo a repetir, todo esto es una cuestión de cables, es una cuestión de conexiones.
si se conecta mal, bueno, esto es en el caso que hagamos el cableado, ¿no? Este es el caso que hagamos el cableado, pero si ya tenemos el arranque estrella-triángulo, ¿verdad? Como ya viene armado comercialmente, bueno, ahí tenemos las indicaciones donde conectar cada una de las fases y donde conectar la alimentación de las bobinas, todo eso ya está indicado, ¿eh? Bien, entonces eso es algo a tener presente, algo a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, ahora circuito de potencia, acá este es el circuito de potencia, ahora vamos al circuito de comando. ¿Cómo hago yo para que primero se conecte el contactor de estrella, ¿sí? Luego se conecte el contactor de línea y luego de un determinado tiempo desconecte el contactor de estrella y conecte el contactor de triángulo? ¿Estamos? Esa es la secuencia que debemos tener, ¿no es cierto?, en el circuito de comando. Bueno, acá tenemos estos circuitos de comando, hay un montón de circuitos de comando, ¿sí? Es más, cada fabricante tiene por ahí de contactores o de arranques de estrella triángulo, cada uno tiene su forma de conectarlo, o sea que esto no es algo único esto que yo les voy a mostrar acá, sino que pueden haber un montón de circuitos de este tipo, ¿eh? Bueno, acá tenemos, sí, ahí están contactor de estrella, contactor de línea, o sea, la bobina, ¿no? Y la bobina del contactor de triángulo. Y este sería el relé temporizador. RT, relé temporizador. Esto está representado como BI bimetálico. Ese bimetálico, el BI sería este que está acá, ¿no es cierto? Este es el relé térmico. No confundir porque acá está como RT, pero no es relé térmico, es relé temporizador. Bueno, pulsador, este que tengo acá es el pulsador de parada, normal cerrado. Este que tengo acá es el pulsador de arranque, que es normal abierto. Y todo esto que yo tengo indicado acá como triángulo, estrella, línea, ¿sí? Todo lo que está indicado con estrella son contactos auxiliares del contactor de estrella, del contactor de línea y del contactor de triángulo. O sea que este circuito yo voy a necesitar un contactor de línea que tenga L, acá tengo L, ¿sí? Que tenga un contacto auxiliar normal abierto. Ahora me voy al contactor de estrella, que es este que está acá, los contactos principales, y yo necesito ahora que tenga un contacto, ¿sí? Un contacto auxiliar normal abierto y un contacto auxiliar normal cerrado, ese contactor de estrella. O sea que ese ya tiene dos contactos auxiliares, uno abierto y uno cerrado. Y después el contactor de triángulo, ¿sí? El contactor de triángulo en este caso no me aparece, ¿no es cierto? Perdón, el contactor de triángulo tiene este que está acá, que es el contacto normal cerrado auxiliar también, un contacto normal cerrado, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el momento que cerramos este que está acá, este es el contacto temporizado, ¿verdad? El contacto temporizado de este temporizador. ¿Sí? Este es un contacto que ya después les voy a mostrar otra figura que nos está representado ahí de otra manera. El circuito con el relé temporizador está un poquito más explícito, ya se los muestro. Entonces cuando cerramos acá el contacto, ¿verdad? El contacto normal abierto, este contacto normal abierto, circula la corriente por acá, este contacto es un normal cerrado y este contacto que está acá también está cerrado porque este es un relé que tiene un contacto normal cerrado o tiene un contacto, digamos un contacto cerrado temporizado.
Entonces este está cerrado, llega corriente a la bobina del contactor de estrella. Llega corriente a la bobina del contactor de estrella, estos contactos se cierran, pero también se cierran los contactos auxiliares. ¿Cuáles contactos auxiliares? Este que está acá se cierra y este que está acá se abre. ¿Estamos? Los contactos auxiliares, el normal abierto se cierra, el normal cerrado se abre. Por lo tanto, fíjense, aparte de llegarle la corriente acá a la bobina del contactor de estrella, en el instante que este se activa, que le llega la corriente, este contacto se cierra. O sea que la corriente ahora viene por acá y al venir por acá va a llegar a la bobina del contactor de línea y también quiere llegar a la bobina del contactor de triángulo, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque este contacto normal cerrado se abrió. ¿Estamos? Entonces le llega solamente corriente a la bobina del contactor de línea. O sea, ¿eso qué significa? Significa que se cierran estos tres contactos inmediatamente atrás, que ni nos damos cuenta, se siente como un solo golpe, ¡tac! Y en realidad lo que se cerró fue los contactos del contactor de estrella y atrás el de contactor de línea. Pero esto es algo inmediato, esto es el tiempo que tarda este contacto en cerrarse. Es el tiempo, ¿no es cierto?, que tarda en accionarse el contactor de línea. O sea que prácticamente parecería que cierran los dos a la vez, pero no es así. ¿Estamos? Bueno, entonces arranca, si ya tengo ahora cerrado el contactor de línea y el de estrella, se cerró acá y se cerró acá y el motor arrancó como y arrancó en estrella. Bueno, después de un determinado tiempo, este contacto normal cerrado, temporizado, se va a abrir. ¿Cuánto? A los 10 segundos aproximadamente se abre este contacto. ¿Estamos? Lo abrimos acá y si yo abro acá, ahora ya no le llega más corriente a la bobina del contactor de estrella. Le quito la alimentación, por lo tanto, estos contactos se abren. Este contacto se abre, o sea que ahora la corriente ya no llega por acá. Pero cuidado, cuando se cerró el contactor de estrella, que se me pasó, este contacto L también se cerró. O sea que mientras está funcionando el contactor de estrella y el contactor de línea, yo tengo cerrado este contacto y tengo cerrado este contacto. O sea que la corriente, ¿sí?, puede derivar por acá o puede derivar por acá, ¿verdad? Pero va a estar llegando a la bobina del contactor de línea. Cuando se abre el contactor, este contacto se abre cuando le quito la alimentación a la bobina y este contacto se cierra. Al abrir acá no tengo problema porque la alimentación la sigo teniendo por acá. ¿Se dan cuenta? A ver, el pulsador, este pulsador, ¿no es cierto? Lo accionamos, lo cerramos y luego lo soltamos, se abre. ¿Me explico? Pero cuando este se abre, ¿sigue corriente, circulando corriente por la bobina de estrella? Sí, sigue, miren. Porque por más que yo abra acá, si este se mantiene cerrado, la corriente va a venir por acá, circula a través de la bobina del contactor de línea y por acá va a seguir alimentando al contactor de estrella y a la bobinita del relé temporizador. ¿Se dan cuenta? Bien, ahora en el momento que este contacto se abre, ya no le llega más corriente a la bobina del contactor de estrella. Este se abre y este se cierra. Entonces ahora, por acá, sigue manteniendo alimentada la bobina del contactor de línea y ahora alimenta la bobina del contactor de triángulo. O sea que estos contactos se abrieron y atrás estos contactos se cerraron, ¿sí? Siempre primero se quita la alimentación del contactor de estrella y luego se alimenta la bobina del contactor de línea. Para eso es que está este contacto y también tenemos este contacto que se denominan enclavamientos. ¿Ah?
Bueno, esta sería una, ¿verdad? Ahí ya les explico algo que me pasé, muy importante, pero quiero que vean esto. Acá tenemos otro circuito, en donde en este circuito, esto que tenemos acá encerrado, este sería el relé temporizador. ¿Ven? Este es otro relé temporizador en donde ahí está la bobinita, y este relé temporizador tiene dos contactos. Un contacto normal abierto que no está temporizado y otro contacto normal abierto que sí está temporizado. ¿Esto qué significa? Que en el momento que circula corriente por la bobinita del relé temporizador, o sea, cuando cerramos el circuito acá, circula corriente por la bobina del relé temporizador, este contacto que no está temporizado se cierra. Se cierra y me alimenta la bobina del contactor de estrella. Pero este contacto se mantiene abierto porque es el contacto temporizado, ¿ven? Este temporizador tiene un contacto temporizado normal abierto. El otro era un circuito con un contacto temporizado normal cerrado. O sea que esto tenemos un montón de alternativas, hay un montón de circuitos. ¿Me explico? Este contacto se va a cerrar después de los 10 segundos. Estamos después de los 10 segundos, o sea, acciona el mecanismo acá de palanca, en donde este primero se abre y este se cierra a continuación. Entonces me quita la alimentación a la bobina del contactor de estrella y me alimenta la bobina del contactor de triángulo. Ahí se produjo la conmutación. Pero fíjense que acá, aparte de eso, hay dos contactos normal cerrados. Un contacto normal cerrado del contactor de estrella que está conectado en serie con la bobina del contactor en triángulo. Y viceversa, un contacto normal cerrado del contactor en triángulo que está en serie con la bobina del contactor de estrella. Bueno, este es un enclavamiento eléctrico, porque cuando circule corriente y se active la bobina y se activa el contactor de estrella, este contacto que es cerrado se abre. Entonces, mientras esté funcionando el contactor de estrella, no puede funcionar el contactor de triángulo y viceversa. Cuando esté funcionando el contactor de triángulo, no puede funcionar el contactor de estrella. ¿Me explico? Bueno, lo otro son contactos, ahí tenemos los para alimentar la bobina del contactor de línea a través del contactor de estrella, por acá. Una vez que se acciona el contactor de línea, este contacto se cierra, este contacto se cierra, ¿verdad? Por más que yo abra acá el circuito, la corriente queda circulando por acá, alimentando la bobina del contactor de estrella o contactor triángulo, y por este otro lado alimentando la bobina del contactor de línea. Para pararlo, abrimos acá, pulsamos el pulsador este normal cerrado, se abre el circuito y le quito la alimentación a todo el circuito, ¿no es cierto?, de comando y el motor se detiene. ¿Me explico? Bueno, este circuito de potencia es el mismo de recién, nada más que si queremos hacer girar en un sentido, tenemos un tipo de conexión. Si queremos hacerlo girar en sentido contrario, hay otro tipo de conexión. Ya sabemos eso, que lo que hay que hacer, hay que invertir dos de las tres fases, ¿verdad? Pero siempre debemos mantener esto, ¿ven? Línea 1, miren, vengo por acá, línea 1, uso 1. Me voy al otro extremo de la bobina, uso 2. Sigo el circuito y ¿dónde voy? Voy a línea 2. Ahora vengo por línea 2, B1, salgo B2. ¿Dónde voy? A línea 3. Vengo por línea 3, W1, salgo por W2. ¿Y dónde voy? A línea 1. O sea que las tres bobinas del motor están conectadas correctamente. Bien, ¿entendido? ¿Está claro todo esto? Bien, algo que me pasé, que es de suma importancia, debemos mirar la chapa característica del motor.
¿sí? Lógicamente va a depender de la potencia del motor, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Y porque si miramos la chapa característica con respecto a la tensión, los motores chiquitos de baja potencia nos va a decir la placa 220/380 voltios. Y si ya el motor es más grande, de mayor potencia, nos va a decir 380/660 voltios, o nos va a decir directamente 380 voltios triángulo. ¿Está? Bien. Bueno, el arranque estrella triángulo, por ejemplo, yo no lo puedo, no lo puedo aplicar a un motor que me diga 220/380 voltios. ¿Por qué motivo? Y bueno, ¿por qué es 220/380 voltios? Esto también muchas veces viene con dentro de la nomenclatura me dice triángulo barra estrella. Triángulo barra estrella. ¿Qué significa esto? Representémoslo, ¿sí? Representemos. Esto significa lo siguiente. Triángulo barra estrella. Significa que este motor, si yo lo voy a hacer arrancar en una red trifásica de 220 voltios, lo puedo hacer arrancar en triángulo directamente, es un arranque directo, en triángulo a una red trifásica de 220 voltios. Ahora, si la red trifásica es de 380 voltios, yo lo puedo conectar solamente en estrella. Lo puedo conectar en estrella, no lo puedo conectar en triángulo. ¿Por qué motivo? Porque el valor el valor de la tensión, de la primera tensión que me aparece, es el valor de la tensión al cual han sido calculados los bobinados. ¿Estamos? Entonces, por eso que este motor, sus bobinas deben trabajar con una tensión nominal de 220 voltios. Esos 220 voltios no importa cómo se los aplique. Si es en una red trifásica en triángulo de 220 voltios o en una red trifásica conectado en estrella. En estrella va a quedar conectado cada bobinado a la tensión de fase, que va a ser 220 voltios. ¿Me explico? Entonces, los motores que dice 220/380 son solamente motores para arranque directo. ¿Y cómo hay que conectarlo? Y hay que conectarlo en estrella. Yo no lo puedo arrancar, ¿sí? Un arranque directo, ese motor conectado en triángulo. Porque si yo lo conecto en triángulo, le voy a estar aplicando a cada bobina 380 voltios. Pero el motor fue calculado para que esas bobinas trabajen con 220 voltios. ¿Entendido esto? ¿Está claro? Bueno, estamos entonces. Ahora el estrella triángulo. Bueno, y el estrella triángulo, ¿a qué tipo de motor? Y a esto lo puedo aplicar. Al que me dice 380/660 o 380 triángulo. Ahí ya me está diciendo 380 triángulo. ¿Sí? 380/660, ¿qué significa? Ahí 380 en triángulo, 660 en estrella. Entonces este motor sí lo puedo hacer arrancar a través de una estrella triángulo. ¿Por qué? Porque cuando lo conecta en estrella va a quedar a tensión reducida. Le estoy aplicando 220 voltios a cada una de las bobinas cuando arranca en estrella. Y luego cuando lo conecto en triángulo, bueno, ahí le aplico los 380 voltios. ¿Se entiende? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El estrella triángulo en nuestro sistema eléctrico, red trifásica de 380 voltios, se debe aplicar solamente para motores que dicen 380/660 voltios o 380 voltios triángulo. ¿Eh? Bueno, esto es muy importante. ¿Eh? Lógicamente el motor, si es un motor para arranque directo, no va a ser un motor de 20 HP. ¿Estamos?
Un motor de 20 HP va a venir con esta característica o esta otra. Un motorcito de 3 HP, 4 HP, 5 HP ya vienen con esta característica en la chapa. Entonces son motorcitos que ya se sabe que son para que arranquen en forma directa. Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces todo esto de estrella triángulo, todo esto, ahí están las explicaciones, en fin. Todo lo que yo les he explicado. Eso que yo les dije, ven que tenemos, ¿no es cierto?, que el contactor de estrella es más chico que los otros dos contactores. ¿Eso a qué se debe? Bueno, se debe justamente a que cuando el contactor se activa, el motor está detenido, no hay circulación de corriente. Por lo tanto, el centro de la estrella se hace con el motor detenido. Entonces, se hace primero el centro de estrella, este que está acá, se hace primero el centro de estrella y luego arranca el motor a través del contactor de línea. ¿Se entiende? Entonces, es por eso que ese contactor puede ser un contactor más chico, ¿verdad? Más barato, lógicamente, porque no le va a pasar absolutamente nada porque lo estamos conectando al motor sin, digamos, sin tensión, estamos conectando el contactor de estrella. Bueno, acá tienen cómo es la conexión, la bornera, acá nos está diciendo qué es lo que hay que conectar en cada uno de los casos, ¿sí? Y bueno, acá tenemos las medidas todo lo que es el, el conjunto armado, estrella triángulo, dependiendo de la potencia, ¿ven? De 10 a 25, ven que dice de 10 a 25 HP, no me dice de 3 HP. O sea que esto vienen, ¿no es cierto?, ya armado para motores de 10 HP en adelante. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá están las características: contactor de línea, dos normales abiertos, contactor de triángulo, un normal abierto más un normal cerrado, estamos hablando de los contactos auxiliares, contactor de estrella, un normal abierto más un normal cerrado, relé térmico con un normal cerrado, pulsador de arranque, normal abierto, pulsador de parada, normal cerrado, bueno, todas las características. Bien. Arranque, estrella, triángulo, manual. Bueno, esto también existe, ¿sí? Por ahí quedan funcionando algunos, estrellas, triángulos manuales. Nosotros en el laboratorio de la facultad tenemos un arranque de estos manuales, ¿sí? El otro es un arranque automático a través de contactores. Pero bueno, existe este otro, que es toda una caja, ¿no es cierto? Esa caja es un tipo, un paralelepípedo, y tiene una manija. Esa manija tiene 3 puntos. Esa manija tiene un punto que es el motor detenido, después tiene otro punto intermedio que es el motor funcionando en estrella, y luego tiene otro punto a continuación que es el motor funcionando en triángulo. Bueno, que lo que se hace internamente con esa palanca, y esa palanca lo que se hace, acá tenemos el esquema del motor, el estator, ahí tenemos el estator, ¿ven? ¿Sí? Con las bobinas, y acá tenemos la alimentación. Este sería un interruptor general, estamos hablando que esta sería la protección del motor, ¿verdad? Y acá tenemos el arranque, el arrancador. Entonces, estos contactos manualmente, es decir, ahora está detenido. Cuando lo conectamos en la posición 1, estamos conectando acá estos contactos y estamos haciendo acá el centro de la estrella. El motor arranca en estrella. Porque miren, un extremo de la bobina viene acá a la red. ¿Ven? Un extremo de cada una de las bobinas. Y el otro extremo es el que viene conectado, ¿verdad? Acá viene conectado. Viene conectado ahí a la parte de la palanca, la parte móvil. Entonces, si lo conecto en uno, estoy haciendo el centro de la estrella. Y si lo conecto en dos, estoy conectando acá, estoy haciendo la conexión en triángulo.
ahí tenemos, ¿sí?, el esquema de este arranque manual. Bueno, acá tenemos otro circuito también, otro circuito de comando, circuito de potencia. Acá están visibles, ven, U, X, V, I, W, Z, R, S, T. Se dan cuenta que esta es otra nomenclatura, ¿verdad? Pero es más de lo mismo que hemos acabado de ver, ¿ah? Bien. Bueno, ahí estaríamos. Vamos ahora al otro tipo del arranque, estatórico por resistencias. Bueno, rápidamente, ¿esto se utiliza? No, esto prácticamente no se utiliza, porque también es un método a tensión reducida. Este es un método a tensión reducida. Yo dije que íbamos a terminar más temprano hoy día, me parece que vamos a terminar más tarde de las 9, ¿sí? Pero no, igual a las 9 donde lleguemos lo vamos a cortar. Estatórico por resistencias, se conectan resistencias en la entrada del motor. ¿Ven? Entonces se conecta en el momento del arranque, se cierra este contactor, la corriente circula a través de esas resistencias. Estas resistencias producen una caída de tensión, por lo tanto la tensión aplicada al motor en la bornera es una tensión inferior a la nominal, ¿sí? El motor arranca a tensión reducida, por lo tanto corriente reducida, ¿verdad? Y después de un determinado tiempo, siempre aproximadamente a los 10 segundos, ¿sí?, cuando el motor está aproximadamente alrededor de un 80% de las revoluciones nominales, 80%, digo alrededor, un poquito menos, un poquito más, pero más o menos por ahí. ¿Qué tiempo? Y aproximadamente 10 segundos, el tiempo de conmutación, un poco más, un poco menos, pero son valores normales, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se conecta otro contactor que me puentea la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ahora le aplicamos la tensión nominal de la red. ¿Ven? Contactor para el arranque, la corriente a través de la resistencia. Luego, en determinado tiempo, se cierra el otro contactor y se puentean la resistencia. El motor queda trabajando a tensión nominal. ¿Qué es lo que pasó? Arranque directo tenemos acá. Esto lógicamente va a depender de los valores de resistencia que le pongamos acá. Acá se ha tomado un ejemplo en donde la corriente de arranque, acá estábamos en 7 veces, baja a 4 veces. Esta es una comparación distinta. Nosotros veníamos haciendo la comparación de 6 veces la corriente nominal, ¿verdad? Pero bueno, este es un método que no es muy aplicable, simplemente lo debemos conocer, nada más, ¿sí? Y acá tenemos el par directo y el par con la resistencia, ¿sí? Siempre cuando se produce la conmutación, ¿verdad? Ahí es donde se cambia, inclusive estas gráficas no están bien hechas. Esto me he olvidado yo de corregirlo, en realidad acá deberíamos pasar, esto debería ser así, ¿verdad? Esto debería pasar desde acá, debería empalmar ahí, ¿sí? Debería seguir ahí la curva, ¿estamos? Igual que esta otra también esto está muy mal representada, ¿verdad? Esto debería haber venido la curva par velocidad así, debería haber venido, entonces acá es donde se produce, o por acá es donde se produce, se saca la resistencia y se conecta ahí. Estamos, vuelvo a repetir, no es un método importante, simplemente es un método, ¿verdad?, que hay que explicarlo, hay que darlo, pero no es un método que se utilice mucho. Bien. Bueno, acá la corriente de arranque, 4,5 veces de la corriente nominal. Esto también, todo esto es relativo, el par de arranque de 0,5 a 0,75.
Esto es más o menos a cómo se debería reducir, ¿no es cierto? En este caso de 7 a 4,5 veces, de 6 podríamos decir a 4, o sea que todo depende, ¿no es cierto?, del tipo de motor, estos valores cómo van a ir cambiando. Motor de 3 bornes, ¿sí? Arranque a par resistente creciente, punta de corriente elevada, esta punta de corriente es esto, cuando le quitamos la resistencia. Aparellaje importante y voluminoso con mantenimiento, porque, y bueno, porque estas son resistencias que tienen que, ¿no es cierto?, soportar la corriente que absorbe el motor en el momento del arranque. Sin ajuste de parámetro porque no es algo programable. Bueno, acá tenemos otro esquemita en donde tenemos el contactor de arranque, se cierra el KM1, el KM2 está abierto, la corriente va a circular por la resistencia y ahí llega al motor, circuito de potencia. Y este sería el circuito de comando. Cuando, ¿no es cierto?, cerramos el pulsador de arranque, este que está acá, la corriente va a circular por acá al KM1, KM1 es este que está acá, se cierra, ¿no es cierto? Se cierra este porque este es un pulsador, esta es la retención, sería un contacto auxiliar de KM1, ¿verdad? Y el motor queda funcionando por más que soltemos el pulsador. Bueno, después de un determinado tiempo, que acá no figura, en este circuito no está el relé temporizador, simplemente se ha especificado el contacto del temporizador. O sea, después de 10 segundos aproximadamente, este contacto del el temporizador va a cerrar este contacto y va a accionar el KM2. Cuando acciona el KM2, la corriente queda circulando directamente hacia el motor. Hemos punteado la resistencia. Bien, vamos con el arranque por autotransformador, ¿sí? Arranque por autotransformador, también lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar como corresponde, pero vuelvo a repetir, no es un método de arranque viable en la actualidad para motores, industriales, ¿verdad? Bien, acá tenemos el circuito de lo que sería, este sería el autotransformador, que tenemos acá, un autotransformador trifásico, en donde acá conectamos primero el contacto 1, acá tenemos el motor, el contacto 1, ¿sí? Se cierra uno acá, acá y acá, o sea que en el momento del arranque, ¿verdad? En el momento del arranque se va a cerrar uno sin tensión y luego se cierra 2. Se cierra 2. Cuando se cierra 2, vamos a tener que la corriente va a venir por acá, ¿no es cierto? Acá tenemos el efecto, ese autotransformador queda conectado ahí en estrella, ¿verdad? Por lo tanto, ahora la tensión que yo le tengo aplicada al motor va a depender de esta salida. Esta salida puede estar a la mitad del bobinado, puede estar al 70% normalmente. ¿Sí? Al 70% significa que le vamos a aplicar al motor una tensión que es el 70% de la tensión nominal. O sea que es un método de arranque también a tensión reducida, ¿verdad? Bueno, entonces esto, después de un determinado tiempo, ¿sí? También aproximadamente los 10 segundos de los que venimos hablando, eso, a ver, vuelvo a repetir, yo les estoy dando un valor estimativo, no quiere decir que es exactamente 10 segundos para todos los casos, va a depender de la máquina conducida, de la inercia que ese motor tenga que mover en la máquina conducida. O sea, eso es más o menos, el tiempo es al 80% aproximadamente del número de revoluciones nominal, ese tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando llegamos a ese tiempo, se abre el contacto 1
y cuando se abre el contacto 1 me queda solamente el 2. Entonces la corriente viene por acá, o sea que ahora tengo solamente una pequeña caída de tensión acá, ¿verdad? Y acá tengo el motor, o sea que la tensión que le queda aplicada al motor es casi la nominal, cerquita de la nominal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se cierra el contacto 3 y se abre el contacto 2. Cuando se cierra el contacto 3, ahora el motor ya queda directamente conectado por acá a la red. ¿Se dan cuenta? O sea, queda a tensión nominal. Bueno, eso es lo que es la forma de arrancar este motor a través de ese autotransformador. Esto sería un arranque automático, el que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Es un arranque automático y bueno, pero también venían arranques manuales. Esto antiguamente también venían para ir poniendo una posición o la otra posición en forma manual, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos, ven, ahí tenemos el autotransformador, ahí está conectado en estrella, este autotransformador. Este es un autotransformador que tiene dos salidas, ¿verdad? Entonces, en uno le estoy aplicando una tensión, ahí está el motor, ¿ven? Acá tengo una tensión de salida, luego hay que ponerlo en dos, en forma manual o en forma automática. Y luego hay que ponerlo en 3. Cuando lo ponemos en 3, la tensión que tengo aplicada es la tensión nominal. ¿Se dan cuenta? Bueno, este sería una otra versión, ¿no es cierto? Otra representación un poquito más visible a lo que nos representamos recién, en donde acá podemos ver con más claridad la tensión que le estamos aplicando al motor. ¿Ah? Bien. Bueno, acá veamos un poquito estas expresiones, qué es lo que nos sucede con la corriente, qué es lo que sucede con la corriente, y bueno, acá debemos interpretar, este es un esquemita, este es el esquema representativo del autotransformador. Estamos representando una sola fase, y acá estamos representando el motor, ¿verdad? En el momento del arranque. Esto ya lo vimos cuando vimos ensayo. El motor en el momento del arranque, el circuito equivalente era este que está acá, por fase. Esto es todo por fase. Entonces, fíjense que acá tenemos aplicada, esta es la tensión de la red, y acá tengo la tensión aplicada al motor en el momento del arranque, ¿verdad? Porque yo quiero, ¿sí? Yo quiero que se disminuya la tensión, por lo tanto se va a disminuir la corriente, ¿sí? Entonces esta es la corriente de arranque del motor en el momento del arranque. Ven que es un autotransformador reductor este, ¿no es cierto? Entonces la tensión que le estoy aplicando acá es una tensión reducida, ¿está? Que es la tensión U sub 1M. Esta tensión U sub 1M es X por la tensión de la red. La tensión U sub 1 de la red es más grande. Cuidado, X no es la relación de transformación. X sería la inversa de la relación de transformación. O sea que X es 1 sobre N. ¿Está claro, no es cierto? Claro, porque miren, si yo tengo que esta es la tensión de la red y este es un autotransformador reductor, acá tengo una tensión menor. Quiere decir que este valor, perdón, un sub 1M que yo tengo acá, tiene que ser un valor menor a U sub 1 de la red, por lo tanto este valor de X tiene que ser un valor inferior a 1, ¿sí? Y si es un valor inferior a 1, supongamos un medio, X un medio. ¿Qué significa X un medio? X un medio significa una relación de transformación de 2. Claro, porque si esto sería la tensión de la red dividido 2. Esa sería la tensión aplicada al motor. Está claro esto, ¿verdad? Entonces esta X, vuelvo a repetir, no es la relación de transformación, es
1 sobre la relación de transformación. Bueno, entonces la corriente de arranque directa, ¿qué es lo que sería? Bueno, es que acá tengo el motor en el momento del arranque, entonces acá le estoy aplicando a este motor esta tensión, la tensión de la red. Eso sería arranque directo. Sería la tensión de la red aplicada directamente dividido la impedancia de cortocircuito, Z de cortocircuito sería todo esto. Esa es la corriente de arranque directo. Bueno, ahí está la Z de cortocircuito, R de cortocircuito al cuadrado, más todo lo que ya vimos. Bueno, la U sub 1 aplicada al motor es X, que es 1 sobre N, multiplicado por la tensión de la red. Bueno, entonces ahora vamos a la corriente de arranque del motor. Esta corriente en el momento del arranque. Bueno, esta corriente, yo quiero que esa corriente sea una corriente menor a la corriente de arranque directo que tenía acá. Bueno, esta corriente de arranque del motor es U sub 1 del motor, claro, es la tensión que estoy aplicando acá, a la salida, ¿no es cierto?, del autotransformador, que es una tensión menor. U sub 1M dividido el Z de cortocircuito, que es el circuito equivalente que tengo acá. Bueno, entonces reemplazo U sub 1M. U sub 1M va a ser X multiplicado por la tensión de la red, X multiplicado por la tensión de la red, dividido Z de cortocircuito. O sea que esto es X multiplicado por la I de arranque directo. O sea que la corriente de arranque va a ser I por la I de arranque directo, ¿verdad? Bueno, pero ahora nosotros tenemos que la corriente que yo tenía acá era la corriente de arranque del motor. Pero ahora, ¿qué corriente está tomando de la red? Y la corriente que está tomando de la red es esta que está acá. Está claro, ¿no? Esta corriente de arranque va a ser más chica que la corriente de arranque del motor. Claro, porque si este es un autotransformador que me redujo la tensión, me aumentó la corriente. Pero bueno, esta corriente es la corriente que yo sé que es la corriente de arranque del motor, que yo quiero que sea pequeño, tiene que ser un valor, ¿no es cierto? Es lo que yo quiero limitar. Entonces, la corriente que está tomando de la red es un valor aún menor. ¿Y a qué va a ser igual? A X por la corriente de arranque del motor. La corriente de arranque 1, esta corriente que es en definitiva la que está entrando de la red al conjunto autotransformador motor, va a ser X por la corriente que está absorbiendo el motor en el momento del arranque. Pero la corriente de arranque comparada con la de arranque directo era X por la I de arranque directo. En definitiva, fíjense que la corriente de arranque que va a tomar de la red el motor en el momento del arranque va a ser X cuadrado multiplicado por la corriente de arranque directo. ¿Me explico? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que si acá la relación de transformación es 2, porque me reduce la tensión a la mitad, entonces quiere decir que la corriente de arranque del motor va a ser, esto sería, el X sería 0,5. 0,5 al cuadrado es 0,25. O sea que va a ser el 25% de la corriente de arranque directa. ¿Estamos? Ese sería el razonamiento. Bueno, lo mismo con el par. Lo mismo con el par. El par de arranque con autotransformador va a ser la tensión del motor proporcional a la tensión del motor al cuadrado. La tensión del motor va a ser X multiplicada por la tensión de la red, pero la tensión del autotransformador va a ser X cuadrado multiplicado por la tensión U sub 1 de la red, esta que está acá. Entonces, X cuadrado por la tensión de la red al cuadrado, o sea que tanto la corriente como el par de arranque se reduce en ese valor X elevado al cuadrado
¿no es cierto?, con respecto a la corriente de arranque directo y con respecto al par de arranque directo. Hay un ejercicio en la carpeta que habla de un arranque por autotransformador y ahí, ¿no es cierto?, habla o tienen que aplicar esto que está acá, el valor de x al cuadrado. Recordemos, ese valor de x, vuelvo a repetir, es la inversa de la relación de transformación de ese autotransformador. Bueno, entonces, este método sería algo similar al de la conexión en estrella triángulo, ¿no es cierto? Va a arrancar con una tensión reducida y más o menos al 80%, se le aplica la tensión normal, ¿verdad? Entonces pasamos a esta curva, lo mismo que vamos a arrancar con este par y luego se produce la aplicación de la tensión nominal y pasamos a esta curva, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja con el estrella triángulo? La ventaja que tiene es que es un arranque más suave. No tenemos ese pico brusco, no tenemos ese golpe. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque dijimos conectamos uno y luego conectamos dos. El motor arranca con la tensión que le aplica el autotransformador. Después dijimos desconectamos uno, ¿verdad? Y conectamos 3. En el momento que conectamos 3, le hemos aplicado la tensión nominal y después desconecto 2. O sea que no existe ese golpe. ¿Por qué? Porque en el estrella triángulo se desconecta el contactor de estrella e inmediatamente se conecta el contactor de triángulo. Ahí hay unas fracciones de segundo en donde el circuito está abierto, en donde la corriente se interrumpe. Entonces, por eso que aparece ese golpe, ¿verdad? Porque esa corriente se interrumpió por algunas, ¿no es cierto?, alguna décima de segundo, ¿verdad? Bueno, acá no existe esa, digamos, esa corriente, ¿no es cierto?, no se interrumpe en ningún momento esa circulación de corriente. Bueno, con anillo rozante y veamos, no veamos, nos vamos a pasar. Bueno, yo digo, estaba con la idea de que íbamos a terminar, que lo íbamos